Continúo por acá, dejo los links en la descripción del video. Me ponen de ejemplo de proyectos utópicos que terminan en distopías. La trilogía de las precuelas de Star Wars podría ser. Demolition Man me dicen que es una película que muestra una sociedad que apesta, pero no tanto. Y si no aparecía el héroe y cambiaba las cosas, iba camino a convertirse en algo mucho peor. Es verdad. Y sobre todo me mencionan Rebelión en la Granja de Orwell. Es verdad, Rebelión en la Granja es un proyecto utópico que termina por lo menos en la misma mierda que era antes, pero no sé si en algo peor. Eh, Juan Pérez me dice que el problema con la utopía es que desde el vamos está la pasividad de los gobernados y el gobernante que tiene una megalomanía que cree que puede hacer lo que quiera. Sí, esto lo voy a desarrollar muy extenso en un ensayo que pienso publicar en algún momento. Este es el punto. Yo creo que la utopía ya es distópica. Todo proyecto utópico se basa en, en una multitud que acepta una mentira y un grupo de gobernantes que están dispuestos a mentir para crear la sociedad, una sociedad que se sacaron del sombrero. Eso ya es distópico en sí mismo. Yo creo esto, yo creo que no es que, bueno, esto era una buena idea y se corrompió el mito de la revolución traicionada. No, yo creo que el proyecto utópico no puede terminar en otra cosa que en una sociedad terrible. No puede terminar en otra cosa que en una distopía. El problema está de raíz. ¿Cómo debería ser la educación? Me preguntan. No lo sé. Hoy el acceso a la información, que era una de las principales cuestiones en instituciones educativas, hoy en día ha dejado de ser un asunto importante. Como decía el músico Ricardo Iorio, los pibes tienen la biblioteca de Alejandría en el bolsillo y la usan para mandarse caritas sonrientes. El acceso a la información ya no es un asunto. El asunto es aprender a usar esa información, aprender a encontrar la información en medio de esa biblioteca de Alejandría que no tiene ningún orden. No tiene estanterías numeradas, no tiene catálogos. Yo creo que ese es el asunto principal hoy en día. Me dice Pagano Max, cuando un cancelado, entre comillas, pide disculpas, ¿se disculpa con la persona que supuestamente ofendió o se disculpa con los poderosos que lo están cancelando? Yo creo que no se disculpa. Yo creo que los pedidos de perdón después de una cancelación son demostraciones de sumisión para ver si vuelve a ser aceptado. Yo creo que no tienen nada que ver con una verdadera disculpa. Con nadie. No hay que pensar en términos éticos lo que no tiene nada que ver con la ética. Me preguntan si pienso que hay un ascenso de la derecha globalmente. No lo sé. Yo tengo dos temores principales para este siglo. Uno es el triunfo rotundo de China. Esto es una posibilidad. La campaña de propaganda, la campaña de lavado de cerebros que han estado realizando durante décadas es mucho más eficiente de lo que cree mucha gente. La mayoría silenciosa es un mito. La mayoría silenciosa es un mito, no somos mayoría. Y esto se ha revelado en los resultados de varias elecciones en varios países. Creer que porque alguien se burla del tonto que dice todo el pibis, no está él adoctrinado, es un completo error. La propaganda, décadas de propaganda marxista han calado mucho más hondo en mucha más gente de lo que se suele creer. Por un lado. Y por otro lado, creo que lo que está surgiendo a gran escala en el mundo de hoy no es la derecha, sino la antiizquierda.
mientras sigamos siendo anti, lo máximo que vamos a poder lograr es frenar, desacelerar el avance de la agenda marxista. Lo único que vamos a lograr. En el mejor de los casos, mientras sigamos siendo antis, no vamos a ningún lado. Y dentro de la antiizquierda, el grupo que se va a volver hegemónico, que se va a volver el vocero de lo que se va a presentar oficialmente como una nueva derecha, va a ser la ex izquierda. Esto es un fenómeno que me suena muy familiar. Vean lo que ocurre en el ámbito de la religión con el ateísmo. El ateísmo fue totalmente copado. La única gente que habla en nombre del ateísmo son ex cristianos. Generalmente ex radicales cristianos. Y hay un problema con el converso. En realidad hay dos. Uno es que el converso no se convierte a una idea, se convierte al hombre de paja de esa idea que había creado el grupo del que era miembro antes. ¿Se entiende? El fundamentalista cristiano que se hace ateo no se hace ateo, se convierte a la caricatura del ateísmo que estuvo oyendo o que incluso estuvo creando propaganda él mismo durante años, a la caricatura de lo que es un ateo del fundamentalismo evangelista. Esta es la gente que hoy principalmente habla en nombre del ateísmo. Y el segundo problema es que conserva el converso, conserva un rasgo de su anterior grupo, que es el absoluto desprecio por las personas a las que se ha unido. El adepto a una religión fundamentalista evangélica, que se vuelve ateo, pasa de creerse un ser de luz rodeado de cerdos, un ser de luz, un ser angelical en un mundo de cerdos, pasa a creerse un cerdo luminoso. Entonces, aunque se ha convertido al otro grupo, siente un absoluto desprecio por ese grupo y está totalmente convencido de que él es infinitamente superior y por lo tanto tiene que mandar y por lo tanto tiene que hablar en su nombre sin que nadie lo haya votado, nadie le haya dicho vos nos representás. Es Tarzán en la selva hablando en nombre de los monos. Ese mismo perfil humano es el que va a copar la derecha en los próximos años. La derecha, incluso yo diría que ya está siendo copada. La derecha, las únicas personas que están empezando a hablar en nombre de la derecha son ex-izquierdistas que se están convirtiendo a una caricatura grotesca de lo que es ser de derecha, a una caricatura grotesca de lo que es ser conservador, por ejemplo, caricatura procedente de la propaganda marxista, y que sienten un absoluto desprecio por el grupo al que se están sumando. Ese es el segundo gran temor que tengo en materia política en este año. Y el otro más simple, directo, es que China tome el control del mundo y nos hagan puré a todos. Nos manden a un gulag a todos. Ese más es el que considero más probable y más simple, más directo. El otro es más sutil, digamos. ¿Qué recomiendo leer para entender el mundo de hoy? No voy a recomendar un libro específico. Le recomiendo informarse sobre la Guerra de los 7 años. Porque fue un conflicto, creo que más parecido al que está en el que está el mundo hoy en día, más parecido que no las guerras mundiales del siglo pasado. Las guerras mundiales fueron guerras entre bloques hegemónicos, donde hubo muy pocos países que se dieron vuelta, que cambiaron de bando.
con dos polos hegemónicos. Hoy no. Hay un racimo de conflictos entre un racimo de potencias y las relaciones son mucho más complejas, los bloques están mucho menos definidos. Eh, dos potencias pueden formar una alianza, A, B pueden aliarse en contra de C, pero al mismo tiempo B se alía con A en contra de B. Es mucho más complejo la relación diplomática. Bueno, esta complejidad caracterizó a la Guerra de los 7 años, por eso creo que sería un buen ejemplo, una buena guía para entender el mundo de hoy. Me dicen, han pasado en estos días 46 años de la batalla de Monte de Chincolo y no escucho a nadie mencionar el asunto. Mire, personalmente yo no soy muy fan de las efemérides, en un día como hoy, pero hace 46 años, pero al margen de esta cuestión que es totalmente personal mía, yo creo que hay una total desconexión, hay una generación que no tiene la menor idea del país donde está viviendo y del mundo donde está viviendo. Hay toda una generación que son como esos pibes que se crían en una secta que vive en el medio del desierto y cuando quieren integrarse a la vida normal tienen que aprender las cuestiones más básicas. Tienen que aprender... un ex Amish contaba que tuvo que aprender lo que significaban las luces del semáforo a los 25 años. Y yo creo que eso mismo está pasando con la generación que ha sido educada, entre comillas, en escuelas de doble escolaridad y con un 100% del programa dedicado al adoctrinamiento ideológico. No tienen la menor idea de lo que fue la batalla de Montechincolo, no tienen la menor idea de que hubo una guerra civil en Argentina, no saben dónde están parados. No saben dónde están parados, es terrible. Y realmente no sé si recordar fechas sirva de mucho. Me parece que no es el modo de... No es algo que yo considere útil realmente. Al menos no me parece lo principal, no es lo que yo hago en mi canal. ¿Por qué odio el rock? Me preguntan. Bueno, para empezar es música muy mala. Simple y directo al grano. Me dirán, bueno, pero ¿qué hay de Pink Floyd? ¿Qué hay de Queen? Siempre hay excepciones. Por regla general es música muy mala. Pero, más importante quizás, en el rock apareció un elemento que es central, que es esencial en esta sociedad distópica en la que estamos viviendo hoy. El rock tomó la rebeldía y la convirtió de ser una posición ética, la convirtió en una estética. El ser rebelde, ser un rebelde, era verse de determinado modo. Esto, que hoy está por todas partes, aparece en la cultura del rock. Aparece el rockero con el pelo largo, con la camiseta psicodélica. Míreme, tengo el pelo largo porque soy un rebelde. Uso la camiseta psicodélica y fumo cosas raras. Y toco música rock porque los rebeldes escuchamos rock. Y mi música la pasan en todas las radios porque... porque hay una dictadura militar que los obliga a pasarla. Si no, nadie escucharía esta mierda. Pero soy un rebelde. Mírenme, me veo como un rebelde. Esa cosa abominable es que hoy está por todas partes. La rebeldía pasó de ser una posición ética a ser una estética, a ser un look. Ser un rebelde es un look. Y eso aparece en el rock, por eso lo detesto. Esa creo que es la principal razón por la que lo detesto. Además es una música espantosamente mala. Divido el video en tres, nos vemos en la última parte.